Doctor Alberto Schlesinger Pérez, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo están ustedes? Pues bien, señor, y con muchas ganas de que usted me explique algo, porque yo creí haber visto todo en economía latinoamericana cuando en 18 años la recorrí. Toda, desde México hasta Chile, ¿cuántas veces? Hablando con todos los grandes economistas y con los ministros de Hacienda. Y tuve que presenciar la hiperinflación de Chile en la época de Allende y la hiperinflación de Argentina en la época peronista. Y resulta que hablábamos de una cosa absolutamente escandalosa, que era el 600 y el 800% de inflación, y eso tumbó los dos gobiernos. Nada menos que eso. Pero ahora nos dicen que frente a lo que está pasando en Venezuela, eso es juego de niños. Dígame cómo se maneja una inflación de 6.000 o 7.000 o 10.000 o 15.000% anual. ¿Eso cómo se hace? A ver, doctor Fernando, para su pregunta yo creo que vale la pena tener en cuenta un informe reciente del Fondo Monetario Internacional en que precisamente se refiere a eso. Y en resumen dice lo siguiente, que en la historia de la economía moderna, es decir, en los últimos 50 años, el colapso de la economía venezolana está entre los 15 principales situaciones críticas que se han presentado en 50 años en la economía mundial. Eso está reflejado en muchos indicadores, pero a los que usted se refiere básicamente es al tema de inflación. Cuando hablamos de inflación, ellos proyectan una inflación para este año que puede ser superior, igual a la del año pasado, que fue del 13.000%. Eso viene acompañado de otro indicador que siempre va de la mano con este, y es el comportamiento de la economía. Y resulta que la economía en general, que se llama el Producto Interno Bruto, se espera que se contraiga este año en un 15%. ¿Eso a qué nos lleva? A que la economía venezolana en los últimos 5 años se ha contraído en total en un 45%. Es el único país que puede uno decir, hasta donde yo me acuerdo, que en 5 años el 50% de la economía ha desaparecido. Esto nos lleva a una situación que tampoco se pensaba que podía suceder tan rápido en Venezuela, y es el comportamiento del petróleo. Saben que Venezuela siempre ha sido un país petrolero, y en la medida en que se ha venido destruyendo la malla empresarial y productiva no petrolera, que se calcula que en este momento se ha destruido en un 70%, pues obviamente la dependencia del país del petróleo es absoluta y total. Sin embargo, el problema de precios, que fue el problema que se vivió en los años anteriores, después de que Chávez tuvo la fortuna de pasar de manejar precios del orden de $9 el barril cuando llegó al poder, a tener promedios de 80 y 90 dólares el barril. Ya el problema de precios no beneficia ni puede solucionar la situación venezolana. De hecho, los precios en el petróleo están subiendo y hay unas proyecciones por la situación internacional y mundial de que el petróleo, algunos dicen que se puede estabilizar alrededor de 60, 65 dólares. Ya en este momento hay precios de 70 dólares puntuales. Pero en fin, pueden subir lo que suban, porque es que resulta que el problema ahora en Venezuela es la caída de la producción. Cuando Chávez llegó al poder, la producción estaba aproximadamente en 3.500.000 barriles y había un plan claramente establecido de inversión, de desarrollo, de expansión, que iba a llevar la producción de Venezuela a 5 millones de barriles diarios, que sería lo que hoy tendríamos. Pues en este momento los últimos datos que hay es que la producción en Venezuela ha caído por debajo del 1.500.000 barriles, o sea que se está acercando al 1.000.000 de barriles que llegamos nosotros a producir, pues que nunca hemos sido un país petrolero. Y prueba de esa caída vertiginosa, obviamente producida por la falta de inversión, la falta de mantenimiento, la falta de repuestos, el manejo, el robo, etcétera, etcétera. Pues, por ejemplo, en los 2 últimos meses, solamente en el mes de febrero, cayó la producción en 213.000 barriles diarios. En el mes de marzo cayó en 77.000 barriles diarios. O sea que no tendría nada de raro que la producción venezolana pudiera estar rondando el 1.000.000 de barriles diarios a finales del año. Lo cual quiere decir que por falta de producción, pues obviamente los incrementos o la variación en los precios ya no van a tener la posibilidad de volver a estabilizar la situación venezolana. Eso lo llevamos a otro indicador que vale la pena también tener en cuenta, y es cómo se ha comportado la tasa de cambio en Venezuela, la tasa de cambio real, el valor del bolívar en términos de dólares, que eso nos demuestra cuál es la solidez de la moneda o de la economía representada en la moneda, y podemos ver datos como este. A 23 de abril de este año, la tasa de cambio del mercado, no la tasa de cambio oficial,
donde realmente se transan los dólares que la gente utiliza de alguna manera para suplir sus necesidades, estaba en 630.254 bolívares. O sea que había que poner 630.254 bolívares por $1. Hace un año, exactamente hace un año, el 28 de abril de 2017, ese mismo dólar en la tasa del mercado paralelo estaba en 4.283 bolívares. Entonces ha pasado en un año de 4.283 a 630.254, lo cual arroja una devaluación del bolívar del 14.615%. Y si miramos cómo va este año, pues obviamente es la misma tendencia. En enero de este año, un dólar costaba 157.000 bolívares y ahora en abril está en 630.000, con lo cual en 4 meses se ha devaluado en un 300% la moneda. Si a eso nosotros le sumamos el hecho de que PDVSA, lo que además se está destapando es que a PDVSA, como todos, se la acabaron de robar. El último caso de robo en el cual está involucrado, en uno de los que está involucrado, el exministro Ramírez, que fue la mano derecha de Chávez. Yo siempre he insistido que sí, Maduro es responsable de muchas cosas, pero no se nos debe olvidar de que el gran arquitecto de la catástrofe venezolana se llama Hugo Chávez. El último robo de PDVSA simplemente lo está en este momento en manos de un juez en la Florida, es de 5.200 millones de dólares, es decir, o sea que ese es un caso aislado, pero son 5.200 millones de dólares, lo cual nos muestra la magnitud del proceso de robo y de destrucción del aparato productivo. Lo cual ha llevado a algo, doctor Fernando, que nadie se podía imaginar, que PDVSA, que era la columna vertebral de la economía venezolana como país petrolero, en este momento PDVSA es la gran causante, en buena medida, de los problemas que se están presentando. Primero, por la caída de la producción, y en segundo lugar, por el hecho de que toda esa inflación del 13.000%, esa inflación desbordada, que es hiperinflación hace rato, pues está fundamentalmente generada por PDVSA, porque PDVSA genera unos grandes déficits de caja. O sea, los ingresos son muy inferiores a lo que necesita para operar, para pagar sus salarios, para pagar a su gente, que además es una nómina desmedida, supera las 100.000 personas, y para poder cumplir con sus compromisos internacionales y poder reinvertir y, en fin, mantener el proceso productivo del petróleo, que como todos sabemos es un sector intensivo en capital. Entonces resulta que, como es necesario sostener ese flujo, ese déficit de caja que es gigantesco, pues el Banco Central, con el apoyo pues obviamente del gobierno, emite dinero inorgánico a dos manos. Y al emitir dinero inorgánico sin respaldo, pues obviamente eso significa que la inflación se dispare, ayudada por el hecho de que no hay oferta y no hay producción. Y eso nos lleva a mirar otro tema que está directamente relacionado con eso. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista de la capacidad adquisitiva del venezolano? Porque ese 13.000% obviamente incide en que cada vez el venezolano, con los bolívares que tiene en la mano, pues puede comprar y consumir menos productos, y los productos básicos para la vida, como son los alimentos o como son lo que tiene que ver con la salud. En el último año, en el 2017, más un aumento que se hizo a principios de este año, el salario mínimo en Venezuela, el señor Maduro lo ajustó 6 veces. Lo subió de lo que había en enero del año pasado a lo que hay en enero de este año, lo subió en un 600%. Eso es muy fácil, es como cuando uno juega Monopolio y está jugando con unos billetes que son billetes impresos para el juego. Entonces la inflación sube, entonces yo subo los salarios, y como yo subo los salarios, eso le va a dar teóricamente mayor capacidad adquisitiva a la gente para compensar el alza en los precios. Pues eso es falso. Hoy en día el salario mínimo venezolano en monetario, porque eso viene acompañado de un sistema que se llama Cesta Ticket, que se da en especie y que permite adquirir una serie de bienes a través de un bono, y eso se suma para tener lo que se llama el salario integral. El salario mínimo venezolano hoy en día son 248.510 bolívares, o sea, 2.2 dólares. Y el salario integral, cuando ya se coloca la famosa Cesta Ticket, pues es un salario integral mínimo de 7 dólares. Pero comparemos qué ha pasado con esa inflación del 13.000% que estábamos hablando proyectada para este año. Óigame esto, el kilo de carne acaba de alcanzar el valor de 1.000.000 de bolívares en Venezuela. O sea que yo ni siquiera con el salario integral de 798.510, el salario mínimo integral, me alcanza para comprar un kilo de carne. ¿Eso en qué se ha reflejado?
se ha reflejado en la caída del consumo, porque esto es toda una cadena, de los productos básicos alimentarios, por ejemplo, las proteínas. En el año 2018, el nivel de consumo promedio de carne en Venezuela se colocó per cápita, se colocó en 4 kilos. Ese consumo estaba en el año 2016, estaba en 21 kilos. O sea que ha caído de 21 kilos a 4 kilos de carne el consumo per cápita en Venezuela, con un elemento, y es que esos 21 kilos que se consumían en el año, hace 2 años, el 65% era importado, porque la capacidad de producción venezolana pues no daba para satisfacer las necesidades de consumo. No consumir carne es no consumir proteínas. Pero si nos referimos nosotros a lo que ha pasado con el consumo fundamental que analiza la Organización Mundial de la Salud de proteínas, que está representado pues en carne de res, en pescado, en pollo, en huevos, en leche, que son las proteínas que el ser humano necesita para vivir, el consumo en el 2013 era de aproximadamente 81-82 kilos per cápita en Venezuela. Pues en el 2017 cayó de 81 kilos a 23 kilos. Y la pobreza extrema, la gente que está ubicada dentro del rango de la pobreza extrema, se calcula que solamente en el 2017, en promedio, ha perdido 11 kilos de peso. ¿Eso en qué se refleja? Esto se refleja pues en la muerte, en las enfermedades, en la desnutrición. Y si seguimos en la cadena, todo esto está unido, todo esto produce efectos en cadena. Vemos el tema de la salud, pues ya lo hemos podido ver, como ya empezaron a aparecer hace tiempo enfermedades que estaban erradicadas, como el sarampión o la difteria, como a Colombia, porque esa es otra cosa que hay que tener en cuenta, cómo nos está impactando los flujos y los desplazamientos venezolanos hacia Colombia de personas enfermas, de personas que traen no solamente la enfermedad que de alguna manera pues tiene el Estado colombiano que ayudar a sostener, a solucionar ese problema de salud, sino que obviamente hay enfermedades contagiosas que inmediatamente empiezan a generar contagios, como el caso del sarampión o como el caso de la difteria. Pero voy a dar solamente un solo caso que nos ilustra la situación de salud en Venezuela. En la década de los 50 y los 60, Venezuela, a través de unas inversiones muy importantes en el sector salud, logró ser el primer país en el mundo en erradicar en la mayor parte de su territorio nacional la malaria, totalmente erradicada. Ese premio se lo ganó en ese momento y eso se logró. Pues en este año la Organización Mundial de la Salud acaba de señalar a Venezuela, en términos de malaria, como el primer país en el mundo donde más rápidamente está creciendo la malaria, y anualmente se están produciendo 500,000 contagios nuevos. Eso nos puede a nosotros ilustrar lo que está sucediendo en términos de salud en ese país. Por eso es que cuando yo hablo de este tema y critico la posición de la comunidad internacional, es que resulta que lo que pasa cada día en Venezuela es de tal gravedad, y la situación humana, la situación de salud, la situación de vida se afecta tanto que el no tomar decisiones frente a lo que pasa en Venezuela, y decisiones prontas para cambiar eso, pues tiene un costo elevadísimo para una población que se está muriendo y está teniendo que salir del país, con unos datos que le daré más adelante sobre cómo está el tema de migración en Venezuela. Todo el colapso productivo de Venezuela, al cual nos estábamos nosotros refiriendo, también se ve reflejado en la infraestructura básica de Venezuela. Hablemos de energía. Todo el mundo sabe que Venezuela es un país, en primer lugar, productor de petróleo y productor de productos energéticos, pero también es uno de los países con mayores reservas de agua en el mundo, y uno de los países que tenía una de las infraestructuras hidroeléctricas más poderosas y más grandes del mundo. La central hidroeléctrica del Guri, pues es una central hidroeléctrica de tamaño mundial, y en buena parte la generación de energía depende en Venezuela. Pues la caída de la producción en Venezuela, como es lógico, se ha destruido el 70% de la producción industrial. Ejemplos, por ejemplo, como era Guyana, que usted lo conoce bien, que era un emporio, la parte de Guyana, que era un emporio de riqueza, porque ahí estaba toda la producción de hierro y acero, estaba toda la producción de aluminio. Hoy en día toda esa infraestructura
la producción que está generando es alrededor del 20% de su capacidad, o sea que el 80% no está produciendo. Obviamente eso se traduce en un menor consumo de energía y se relaciona con la caída del consumo de energía, y obviamente la industria petrolera, que como decíamos está cayendo en un 50%. Eso ha llevado a que en este momento, en el 2017, de un consumo total en megavatios día en Venezuela de 19.000 megavatios día, haya caído a 13.000, o sea, cayó en un 30% en un año el consumo de energía, lo cual nos demuestra lo que anotábamos de cómo el aparato productivo está colapsando. Uno de los indicadores, y usted lo sabe, que existen para demostrar cómo está la tasa de crecimiento de la economía es ver los niveles de consumo de energía. Normalmente en un país como Venezuela, y históricamente así era, normalmente el consumo de energía crecía entre un 5 y un 6% año, consumo representado no solamente en el consumo industrial, sino en el consumo doméstico. Pues en este momento la industria desaparece, la capacidad de consumo de la gente cae, la gente se va del país. Ahora haré unas cifras de cómo está el tema de salida de gente del país, lo cual significa menos consumidores de energía. Entonces puede tener un país que en un solo año el consumo total de energía puede caer en un 30% en un solo año. Pero también si lo miramos desde el punto de vista no de la demanda de energía, sino de la oferta de energía, lo que estamos viendo es que las dos fuentes principales de generación de energía, que son la energía térmica, que es la que se produce con carbón o que se produce con fuel oil, ambas materias primas las tiene de sobra Venezuela, y la energía hidroeléctrica a través de complejos de represas y de complejos productores de energía, como el caso del Guri, pues también viene cayendo verticalmente por las mismas razones que cae la producción del petróleo. Falta de inversión, falta de mantenimiento, corrupción, incapacidad en el manejo, etc. Entonces vemos que la estructura de generación de energía térmica en Venezuela tiene una capacidad nominal de cerca de 16.000 megavatios diarios, y en este momento solamente está produciendo el 20%. Y no se nos olvide que hace unos años, cuando se presentó la famosa crisis climática, que ese es el otro problema de depender uno solamente de generación de energía hidroeléctrica, que está sometido pues a las épocas de sequía, lo cual no sucede pues cuando uno tiene una planta termoeléctrica. Entonces, cuando se presentó esa crisis, que el Guri cayó a unos niveles históricos los más altos, en términos de que prácticamente colapsó la represa, estuvo a punto de colapsar por falta de agua. En ese momento nosotros, Venezuela tomó la decisión de incrementar su capacidad de generación de energía térmica. Entonces decidieron hacer, y ahí hubo un gran negociado y una gran corrupción, seguir el modelo cubano, que uno no puede seguir el modelo cubano en nada, y mucho menos en términos económicos, y en lugar de comprar o mejorar las centrales térmicas grandes que tenía el país, resolvieron invertir cerca de $600 millones en ese momento en comprar pequeñas centrales como las que uno pone para darle luz a un barrio, y comprar pequeñas centrales que utilizaban ACPM, ineficientes, que además contribuían sustancialmente a la polución, y con eso pensaron compensar la caída de la producción y los problemas climáticos que afectaban a las hidroeléctricas. Pues esos $600 millones se perdieron, porque hoy en día la capacidad térmica de Venezuela solamente está produciendo el 20% de la capacidad instalada que tenía. Y el Guri, que también tiene problemas de mantenimiento, de inversión, pues obviamente de 10.000 megavatios diarios que está en capacidad de producir, solamente está produciendo 8.000 megavatios. Ya en este momento, departamentos como el Zulia, que digamos es uno de los principales, o estados, como lo llaman allá, los principales estados de Venezuela, industrial, desde el punto de vista de población, de consumo, etcétera, los recortes de energía eléctrica diarios, y eso ha generado toda clase de protestas, están entre 12 y 14 horas diarias. Un estado que es cálido, caliente, es decir, temperaturas superiores a 30 grados, y pues la gente no tiene energía para sus neveras, para mantener los productos, los alimentos, y para obtener aire acondicionado y ese tipo de cosas, pero la industria, lo que queda y lo que utiliza energía ya tampoco. Obviamente ya el régimen, como siempre, pues reaccionó y dijo que esto se debía a sabotajes, y en este momento hay cerca de 24 personas en la cárcel por culpa de ellos. Según el régimen, pues se produjeron los cortes de energía no por estos factores que nosotros estamos analizando.
Llama la atención contrastar esa situación del petróleo y de la generación de energía con la posición de algunos de los candidatos nuestros acá, que cercano a la filosofía bolivariana ha venido proponiendo de que la producción de petróleo y de carbón debe desaparecer. Pues ya en Venezuela está desapareciendo. Lo que estamos viendo es que la producción que cae en un 50% de petróleo lo están logrando. Yo no sé si ese candidato se está basando en la realidad venezolana para proponer como solución el que no produzcamos carbón y el que no produzcamos petróleo. Finalmente, otro elemento que nos permite analizar la situación venezolana es el problema de migración. Los datos que se tienen es que el 7% en los últimos 2 años, el 7% de la población venezolana se ha salido del país en los últimos 2 años. Migración había antes, pero en los últimos 2 años han salido el 7% de la población, lo cual es una cifra enorme, se calcula que son 2 millones de habitantes, y se proyecta que dada la situación es muy posible que en los próximos 3 años salga el 21% de la población, o sea que estamos hablando de 6 millones de habitantes para Venezuela que salen del país. O sea que el país está destruyendo todo, la gente se está yendo, los que no se mueren se van, muchos se mueren, muchos están enfermos, la economía colapsa, los principales soportes económicos colapsan, la corrupción está absolutamente disparada porque están acelerando el proceso de robarse lo que queda. Entonces, ese, digamos, en términos generales, es el panorama que yo le puedo dar a hoy frente a unas elecciones, ya hablando un poco del tema político. Entre otras cosas hay que ver que desde el punto de vista internacional también se le está cayendo todo el castillo de naipes que Chávez había construido. Tenemos uno de los principales bastiones internacionales a través de los cuales Chávez presionó políticamente y repartió dinero y logró apoyos políticos internacionales, como es el tema de UNASUR, en el cual pues prácticamente lo abandonaron los principales países. 6 países de UNASUR se acaban de retirar nominalmente, es decir, diciendo que no participan en la medida que la presidencia de UNASUR está en manos de Bolivia y que en manos de Bolivia eso no va para ninguna parte. Entre ellos Colombia. Correcto. Se retiran, fundamentalmente pues se retiraron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Y quedan, y lo que queda, Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela. O sea que prácticamente eso desapareció. Que eso también es un proceso de caída de todo ese montaje político internacional que había hecho el señor Chávez, pues para hacer lo que hizo en el continente, a lo cual a la gente no le gusta referirse, pero así fue, cómo influyó en todo y cómo participó en todo y cómo metió la mano en todo. Entonces eso, digamos, es el tema frente a unas elecciones que vienen ahorita el 20, que son unas elecciones totalmente amañadas, que son unas elecciones como siempre, porque es que resulta que en Venezuela siempre las elecciones las ha controlado el régimen. Nadie le puede pasar por la cabeza que un régimen dictatorial como el venezolano no controle el poder electoral y que a su vez las elecciones en un país que viene pasando, por las que viene pasando no de ahora, sino de tiempo atrás, vaya a permitir el régimen que mediante un sistema transparente, un sistema normal, democrático, pueda perder el poder. Entonces, todavía se habla de que en Venezuela la legitimidad está en el número de elecciones que han realizado. Ese siempre ha sido el gran argumento, y creo que el número de elecciones que ha realizado Venezuela en los 20 años que lleva el régimen en el poder es cualquier cantidad de elecciones, porque como controlaban el poder y lo siguen controlando el poder electoral, pues la mejor manera de legitimarse en cualquier momento es simplemente llamar a elecciones y producir el resultado que ellos querían. Y eso es lo que está haciendo en este momento el señor Maduro, con un argumento con unas declaraciones que si no fuera porque esto es una tragedia de una magnitud monumental, pues se reiría uno, como salir a decir, oiga maestro, que pues de pronto alguno de los candidatos que hay aquí sale a decirlo, que entre más votos obtenga Maduro en las elecciones, mejor serán los resultados en términos económicos que el próximo gobierno podrá realizar. Dice, entonces resulta que a mayor número de votos, entonces mayor eficiencia en términos de gestión económica del gobierno. Esto es de locos, es un chiste. O decir, a partir del 20 de mayo, cuando son las elecciones, Venezuela tendrá un nuevo gobierno totalmente diferente y yo seré un nuevo presidente, como diciendo, lo malo queda atrás, lo malo soy yo, ya no mi gobierno, y a partir del 20 de mayo, cuando me elijan nuevamente, o no les elijamos nosotros, los del régimen, entonces van a tener las cosas totalmente distintas y el futuro económico quedará totalmente despejado. Para allá vamos, y ese proceso que lo van a cumplir, porque es lo que siempre hacían desde la época de Chávez, llamar a elecciones, producir el resultado que tenían, y sobre esas elecciones decirle internamente al país y a la comunidad internacional,
nosotros hemos sido elegidos libremente por el pueblo, aquí estamos, somos legítimos, y eso es a lo que estamos abocados en este momento dentro de esta situación totalmente crítica. Que ellos pueden hacer lo que quieran, pueden llamar elecciones, pueden ganar por el 100% de la votación, pueden hacer lo que quieran, poner las cifras que quieran, pero lo que sí definitivamente no da más espera es la situación real del país en términos económicos, en términos humanitarios, en términos sociales, lo cual, como le decía, la gente que no se muere se está saliendo y la economía, la estructura económica de Venezuela prácticamente desapareció. Es como si hubieran bombardeado el país y hubiera necesidad de volverlo a reconstruir desde sus bases. Entonces, esa es la situación de Venezuela antes de lo que nos viene ahorita en un par de semanas, con las elecciones del 20 de mayo. Esperemos a ver qué pasa con la comunidad internacional. Si todavía siguen esperando algo como para que haya una acción multilateral frente a Venezuela, que no sea simplemente cerrarle el acceso al crédito acá, o de pronto amenazarlos con que no le compro más petróleo, es que la gente se está muriendo día a día. El problema humanitario de Venezuela es un problema de una gravedad gigantesca. Pues cada día que pase, antes de una solución radical, no de presionar al régimen para que cambie de forma de actuar, o cambie de política, o se vuelva más capitalista, o lo que sea, sino es que eso hay que cambiarlo y hay que entrar allá y meter la mano, porque lo que está de por medio es la vida de una población de un país entero que se llama Venezuela. Pues ni palabra que sobre, ni palabra que falte, doctor Schlesinger. Usted ha hecho una exposición magistral, como corresponde a un maestro que es usted, sobre la situación de Venezuela. Este es un documento histórico que queda para que todo el que quiera saber qué ha pasado en Venezuela desde el tiempo en que Chávez fue elegido presidente hasta ahora en que Maduro va a ser reelegido presidente, y ya será un presidente nuevo, un presidente distinto, porque siempre hay espacio para el humor y para el cinismo. Doctor Alberto Schlesinger Vélez, muchísimas gracias por esta cátedra maravillosa que usted nos acaba de dar sobre este tema trágico que está aquí al lado. Y si Venezuela va a salir de 6 millones de personas, no se pregunte para dónde van. Y entonces, para que Santos diga, oh sorpresa, nos llegaron 1 millón de venezolanos. Oh sorpresa, tuvo años para prepararse y él fue el gran impulsor de esta tragedia. Él con personajes como Gustavo Petro. Doctor Schlesinger, muchísimas gracias. Con el mayor gusto, doctor Fernando.